Segunda de Samuel 5-9. Traducción en lenguaje actual. David, rey de Israel y de Judá. Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y los líderes le dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted. Queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios, de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Dios como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y en Jerusalén fue rey de todo Israel y de Judá durante 33 años. Así que su reinado duró 40 años. David conquista Jerusalén. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla: a esta ciudad no entrarás. Nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David les dijo a sus hombres: ataquen a los jebuseos. Entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho: ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Un palacio para David. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder, y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. Otros hijos de David. David se fue de Hebrón para ir a vivir a Jerusalén. Allí tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá, Elifelet. David vence a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó a Dios: si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: claro que sí. Yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal-Perasim, y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar David lo llamó Baal-Perasim, pues dijo: Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim. David volvió a consultar a Dios, y Dios le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti, y destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Geba hasta Hueser. El cofre del pacto en Jerusalén. David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Baalá de Judá para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Uzá y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera,
Pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre, y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-edom y a todos sus familiares. David lleva el cofre de Dios a Jerusalén. Alguien fue a decirle a David: como Obed-edom tiene en su casa el cofre del pacto, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado, y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. 18 Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y a cada uno de los presentes le dio un pan de harina, uno de dátiles y otro de pasas. Después de eso, todos se fueron a su casa. También David se fue a su casa, y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. David le contestó: si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago, y me honrarán. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Dios hace una promesa a David. Dios ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos, y pudiera vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán: no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, mientras el cofre del pacto de Dios está en una carpa. Natán le contestó: haz lo que creas más conveniente, pues Dios te apoya en todo. Sin embargo, Dios habló con Natán esa misma noche, y le dijo: ve y dile de mi parte a David lo siguiente: ¿cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuando les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas. Si desde que los saqué a ustedes de Egipto, siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado, y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño, como cuando los gobernaban los jueces. Tú, por tu parte, vivirás en paz con tus enemigos. Además, yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa, y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se sentó delante de Dios, y le dijo: mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto, si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más, y que siempre bendecirás a mis descendientes? ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si tú me conoces muy bien? Tú me dejas conocer tus grandes planes, porque así lo has querido.
¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro, y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así hemos llegado a ser tu pueblo, y tú, nuestro Dios, y esto será así por siempre. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio, para que tu nombre sea siempre reconocido. Y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios, y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. Otras batallas de David. Poco tiempo después, David atacó a los filisteos. Les quitó la ciudad de Metegama, y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas. Los hizo acostarse en fila, y de cada 3 soldados a 2 los mataba y a 1 le perdonaba la vida. Así fue como los moabitas tuvieron que reconocer a David como su rey, y pagarle impuestos. Hadad-ezer estaba por recuperar el control sobre la región del río Eufrates, pero David lo derrotó. Este Hadad-ezer era hijo de Rehob, y rey de Sobá. Como resultado de la batalla, David tomó presos a 1,700 jinetes y a 20,000 soldados de a pie. A la mayoría de los caballos les rompió las patas, y solo dejó sanos a 100. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar al rey Hadad-ezer, pero David mató a 22,000 de ellos. Luego puso guardias entre los arameos que vivían en Damasco, y también ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagarle impuestos. David tomó los escudos de oro que traían los oficiales de Hadad-ezer, y se los llevó a Jerusalén. También se llevó todo el bronce de las ciudades que gobernaba Hadad-ezer, desde Betá hasta Berotai. Así fue como Dios le daba siempre la victoria a David. Hadad-ezer había peleado muchas veces contra Toi, rey de Hamat. Por eso, cuando Toi supo que David había derrotado al ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Joram a saludar y felicitar al rey David por su triunfo. Joram le llevó al rey David regalos de oro, plata y bronce. David le entregó todo esto a Dios, junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado: Edom, Moab, Amón, Filistea, Amalek y Sobá. Y David se hacía más y más famoso. En cierta ocasión mató a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, luego puso guardias por todo su territorio, y así los edomitas lo reconocieron como rey. Dios seguía dándole victorias a David, y como rey de los israelitas, David siempre fue bueno y justo con ellos. Los asistentes de David. Los principales asistentes de David fueron los siguientes: Joab hijo de Zeruyá, que era jefe del ejército; Josafat hijo de Ahilud, que era secretario del reino; Sadoc hijo de Ahitub, y Abimelech hijo de Abiatar, que eran sacerdotes; Seraías, que era su secretario personal; Benaías hijo de Joiadá, jefe del grupo filisteo al servicio del rey; y los hijos de David, que eran sacerdotes. David trata bien a Mefiboset. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl, a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿Eres tú Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: aún vive un hijo de Jonatán, que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset, para servir a su majestad. Respondió. David le dijo: no tengas miedo,
en memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David, y dijo: ¿A qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset, y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Siba tenía 15 hijos y 20 sirvientes. Yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén, y siempre comía en la mesa de David, como uno más de sus hijos.